Quiero hablarle sobre esa iglesia difícil de describir. Mire, yo no le puedo decir a ninguno que la iglesia le enseña a someterse a injusticias, que la iglesia promueve degradaciones. Sí tengo que reconocer que en algunas iglesias eso se ve. Sí tengo que reconocer que algunos ministros y algunos creyentes toman los elementos de la Biblia para dominar al otro. Y eso hace parte de la otra iglesia. Y necesito hablar con usted sobre ello. ¿Alguien quiere escuchar sobre la otra iglesia? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy, ¿vale? Señor, gracias, porque hoy necesitamos reflexionar bien a fondo sobre lo que somos como creyentes y lo que somos como iglesia. Hoy necesitamos oír tu voz. Guíanos, por favor. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. El 24 de mayo de 1819 nació uno de los personajes más icónicos de la historia moderna en el mundo. La llamaron Alejandrina Victoria. Hacía parte de la realeza inglesa. Era hija del príncipe Eduardo, para la época duque de Kent. Y el príncipe Eduardo era el cuarto hijo de quien era el rey en el momento, el rey Jorge III. Era el hijo menor. Y el príncipe Eduardo estaba casado con Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Así que esta pareja dan a luz a Alejandrina Victoria. Alejandrina estaba bien lejos en la línea de sucesión, bien lejos. Pero curiosamente, ella estaba en la quinta posición en línea de sucesión. Curiosamente, durante su infancia comenzaron a fallecer las personas que estaban delante de ella en línea de sucesión, incluyendo su padre. Comenzaron a fallecer de manera consecutiva. 3 primos suyos, 2 de sus tíos, su padre y finalmente su abuelo, el rey. William IV era el tercer hijo de Jorge. Él asumió el reinado en 1830. Pero cuando él asume el reinado, Alejandrina Victoria se convierte en la sucesora al trono. Y William IV gobierna, pero curiosamente en 1837 fallece. Tras su muerte, Alejandrina Victoria se va a convertir en la reina Victoria, la segunda monarca más longeva, de periodo más longevo, más extenso en la historia de Inglaterra. La reina Victoria se casó posteriormente con el príncipe Alberto de Sajonia, y aunque estaba muy enamorada, tuvo 9 hijos. Digo aunque porque ella no quería tener hijos. No quería tener hijos y tuvo 9. Y de las cosas que más estupor le causaban a la reina Victoria era el tiempo del embarazo.
En particular, ese momento específico del parto. ¿Cómo sufría la reina Victoria con sus diversos partos? Eso hasta que llegó el nacimiento de su octavo hijo, Leopoldo. Y entonces le ayudaron a la reina Victoria a que su experiencia de parto fuera más llevadera. Porque para la época estaba recién desarrollado la sustancia del cloroformo. Le aplicaron el cloroformo para sedarla y con eso pudo tener un parto menos doloroso. Le gustó a la reina Victoria, le gustó la experiencia. Y otra vez, no es que ella quisiera tener hijos, pero volvió a quedar embarazada. Esta vez de Beatriz. Y volvió a utilizar el método del cloroformo. Pero la consecuencia de este uso es que la iglesia de entonces la catalogó de hereje. La llamaron hereje porque a condición de ellos, a criterio de ellos, las mujeres tenían el deber de sufrir los dolores de parto. Evitar tales dolores, cuando menos, era pecado. Así que la reina Victoria ganó fama de hereje porque intentó que sus partos fueran menos dolorosos. Yo me imagino que alguna dama en este momento estará pensando, creo que si yo hubiera nacido en esa época también sería hereje. Ha sido la política de la iglesia en diversos momentos y escenarios de la vida estigmatizar algunas prácticas, sobre todo cuando apenas están surgiendo. La iglesia no toda la vida ha cantado alabanzas en los ritmos que ahora conocemos. Ese ritmo pop no siempre ha sido el ritmo de la alabanza del domingo. Hubo un tiempo, años atrás, décadas atrás, en el que la alabanza era con guitarrita de acústica, ¿sí? Y era con corriditos sin batería, solo guitarra, acordeoncito, ¿sí? Tispa, 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 tispas. Yo tengo un amigo que me ama. Pero llegó Marcos Witt y comenzó a desarrollar canciones un poco más rockeras. Y el rock para esa época de los 80 era la música de los rebeldes, era la música de los locos desadaptados. Y si era rock and roll, esa era la música que tocaba Elvis Presley. Eso es pecado. Y muchos de los artistas cristianos de los 80 fueron catalogados de pecadores, satanistas, apologistas del diablo. Apología quiere decir defensa, entonces defensores del diablo. Y así los ejemplos podrán seguir inundándonos. Pero esto no es nuevo. Sería irreal de parte mía decirles que esta práctica se dio desde la reina Victoria. Ahí fue que la iglesia empezó a acusar a los demás. Que esta práctica de mirar al que lleva un ritmo distinto, yo tengo que reconocer con cierto nivel de pena que cuando Marcos Witt escribió Poderoso, ¿alguien se acuerda de esa canción? No, estoy hablando con gente que se acuerda de esa canción. Poderoso. Yo escuchaba eso y yo decía, eso es del diablo. Eso es metal. Ni metal era, pero yo decía que eso era metal.
Y me enojaba cuando la cantaban y yo decía, pero ¿dónde está la santidad? Y puede notarse que yo en esa época ni pastor era, así que simplemente era un simple creyente más, porque no es algo que la iglesia a nivel institucional exclusivamente hace. Lo hace el creyente, lo hace el pastor, lo hace el concilio. ¿Pero es nuevo? No, no es nuevo. Y quiero resaltarle dos ejemplos que están plasmados en el Nuevo Testamento. En esa iglesia idealizada que muchos dicen, ay, si yo pudiera devolverme en el tiempo, yo sería parte de la iglesia primitiva porque esa sí era santa. Es así, no como los de ahora. Todos son pecadores ahora. En cambio la iglesia primitiva sí. Todos tenían aureolita y alitas. Pues ¿sabe qué? En esa iglesia primitiva también se logró percibir la otra iglesia. Y déjeme traerle un ejemplo a luz. Y este ejemplo se lo puedo titular como una hipocresía creciente. ¿Qué le parece? Una hipocresía creciente. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice el texto bíblico, se lo voy a leer en una versión diferente para que no se extrañe, se lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, está hablando Pablo, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero cuando llegaron esos judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? ¿Ha leído esta historia antes? Tendríamos que hacerle un pequeño análisis para entender la presencia de la otra iglesia en esta escena. Primero, el que está hablando es Pablo. Pablo se había constituido como un defensor de los gentiles, en particular de los cristianos gentiles. Y los cristianos gentiles, decía Pablo, no están obligados a circuncidarse. No están obligados a guardar el sábado. No están obligados a guardar la ley de Moisés. Y la iglesia aceptó eso. Hubo un concilio en Jerusalén y la iglesia dijo, ok, pues. El que no es judío no tiene que cumplir las pautas judíos, solo tienen que adorar a Dios como corresponde. La iglesia se abrió a los gentiles a tal punto que Pedro permaneció un tiempo entre gentiles en Antioquía. Y Pedro, sabemos todos nosotros, era uno de los principales líderes de la iglesia, ¿correcto? Pero no era el único líder. Habían otros líderes. Por ejemplo, Santiago, el apóstol Santiago. Y Santiago envía desde la ciudad de Jerusalén a un grupo de judíos. El tema es que Pedro
antes de que llegaran esos enviados de Santiago, comía con los judíos, con los gentiles. Conversaba con ellos, contaba chistes con ellos. Los visitaba, le visitaban, eran amigos. Cuando llegaron los judíos que envió Santiago, entonces Pedro cambió su comportamiento. ¿Sabe por qué? Ahí dice el por qué. Les tenía miedo. Ahora, ¿sabe por qué le tenía miedo a estos judíos? Porque estos judíos seguramente se creían de mejor familia, los dueños de la verdad, y eran seguramente personas que estaban dispuestos a reclamarle a Pedro por qué come con gentiles que no se han circuncidado. Lo interesante es que estos judíos que visitaron a Antioquía eran cristianos, pero eran cristianos que iban a llegar a establecer una gran división en la iglesia. Aquí se hacen los judíos y aquí los gentiles. Los gentiles no tienen por qué tener contacto con los judíos, y si van a tener contacto, que sea poquito. Pero no tenemos por qué comer en la misma mesa. Eso es un ejemplo perfecto de lo que es la otra iglesia. Y es un ejemplo perfecto donde se refleja que quien está estableciendo la diferencia no es la iglesia como institución, sino creyentes en particular. Ese grupo de creyentes que iba a visitar Antioquía eran los que estaban pensando que no debían los judíos comer con los gentiles. Y Pedro y Bernabé y otros más se contagiaron de eso. El problema, mis queridos hermanos, es que esa otra iglesia comenzó a generar un ambiente terrible en la casa de Dios. Como cuando algún creyente o algún pastor comienza a decirle a la congregación: si no haces esto, te va a caer un rayo y te va a partir en dos. Y te vas a ir para el infierno y vas a arder en la quinta paila o en la sexta. La quinta ya la ocuparon. Y si no haces esto, te va a pasar esto. El problema es cuando tenemos creyentes que se ponen, no sé si han visto a Sherlock Holmes, que se ponía como una lupita en el ojo y empezaba a mirar con lupa cómo se vistió fulanito, cómo se comportó peranito, y pretendemos hacer notar que eso es espiritual y queremos hacer creer que eso viene de Dios. Yo me imagino a los judíos enviados por Santiago bien convencidos de que venían de parte de Dios a establecer orden en la iglesia. Los judíos no pueden comer con los gentiles. Y me imagino a Pedro, que ya semanas atrás había estado compartiendo con los gentiles, ahora cambiando de comportamiento, pensando que de pronto tal vez tengan la razón y si sea espiritual el asunto. Como muchos entre nosotros a veces terminamos cediendo a las presiones pensando capaz que el hermanito tiene razón y esto sí es espiritual y no debo hablarle al que cometió pecado. Y tengo que apartarme del que está mal. Y tengo que hacer mi mirada para allá del que se encuentra en este momento en malas condiciones.
Yo creo que ese hermanito tiene razón, y si es espiritual, que yo haga una distancia respecto a la persona que no cree lo mismo que yo. ¿Alguien está acá? Y no solo Pedro comenzó en ese actuar. El comportamiento de Pedro influyó a otro gran líder en la iglesia. Es que no eran ningunos aparecidos. No solo era Pedro, era Bernabé. Y detrás de Pedro y Bernabé otros tantos estaban haciendo exactamente lo mismo. Y semanas atrás había un ambiente de coinonía, y semanas después, con la llegada de esta comisión, todo estaba tenso. Todo estaba incómodo. Pero déjeme adelantarle algo. A pesar de que estaba tenso, a pesar de que estaba incómodo, la iglesia estaba allí. La otra iglesia se estaba demostrando. La otra iglesia estaba sacando su rostro, pero la iglesia seguía allí. Otro caso, ¿me lo permite? Y yo a este caso lo llamo un desprecio latente. Así lo llamo. Lo encuentro en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. También les voy a leer la traducción al lenguaje actual, si me lo permite. Pablo dice: hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Mientras que algunos dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo no soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden: pues yo soy seguidor de Pedro. Aún otros dicen: yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes, ni fueron ustedes bautizados en mi nombre. Así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Gracias a Dios, solo bauticé a Crispo, a Gallo y a la familia de Estéfanas. No recuerdo haber bautizado a nadie más. En todo caso, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. No me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. En el primer caso, el de la hipocresía, estaba jalando este censurable comportamiento Pedro, el líder de la iglesia. Pero en este segundo caso, en el desprecio latente, el comportamiento se da entre creyentes. No está involucrado ningún líder de la iglesia. Déjeme explicarle la situación, aunque si alguien goza de buena memoria recordará que ya lo he explicado antes. La iglesia tenía una fuerte división. Estaban los judíos que insistían con firmeza en que para ser salvo no solo hay que seguir a Cristo, también tienes que cumplir las normas que te impone la ley de Moisés. Entre las principales normas que exigían era circuncidarse y guardar el día de reposo, sábado. Y luego estaban los gentiles, quienes comenzaron a sostener que ellos no necesitaban guardar la ley de Moisés para creer en Jesús. Allí estaba el gran eje principal del problema en la iglesia primitiva. ¿Me estoy haciendo entender hasta acá?
Entonces, como se levantó un gran predicador, un gran defensor de los gentiles, Pablo, que apoyaba la postura de que yo no tengo que cumplir la ley de Moisés para creer en Jesús y para aceptar a Jesús y para ser salvo en su presencia. Los judíos no se identificaban mucho con Pablo. ¿Me sigue hasta acá? En cambio, los gentiles amaban a Pablo. Ese es mi pastor, aleluya. Yo sí tengo pastor, decían los gentiles. Y los judíos comenzaron a decir: no. Pero, aunque la iglesia había aceptado esta postura de Pablo, Pedro era judío. Judío. Era circuncidado. Guardaba el sábado. Nació en Galilea. Ese sí es de los míos, decían algunos judíos. Ese sí. El pastor mío es Pedro. Pablo no, Pedro sí. ¿Me sigue hasta acá? Pero había otro problema. Porque resulta que entre los mismos judíos había una gran división. Porque los judíos que habían nacido en Judea eran muy apegados a la tradición de que con los gentiles ni siquiera se comparte la comida. ¿Me hago entender? Un judío no come con gentiles, decían los judíos nacidos en Judea. Un judío solo come con los que son del pueblo de Dios. En otras palabras, los circuncidados. ¿Ya ve? Y habían otros judíos que no nacieron en Judea. Nacieron en cualquier otra ciudad del mundo, menos en Judea. ¿Me sigue hasta acá? Y esos que nacieron en cualquier otro lugar menos en Judea, vamos a decir, alguien nació en Roma, ¿correcto? Bien. El vecino, lo más seguro es que nació en Roma. El de al lado, lo más seguro es que nació en Roma. El de aquí, Roma. El de acá no nació en Roma, pero nació en Arabia. ¿Me sigue? Entonces, a la hora de comer, ese judío no podía decir: yo no como con nadie. No, le tocaba comer con gentiles. Porque si iba a hacer un negocio, no podía decirle al empresario: ve, hagamos negocio, pero yo con usted no como. No puede hacer eso. ¿Sí ve? Yo no puedo ir donde mi jefe a decirle: jefe, me da un aumento, pero yo no como con usted. Yo no puedo hacer eso. ¿Ok? Entonces, los judíos que nacieron por fuera de Judea estaban más acostumbrados a tener contacto con los gentiles. Y cuando escuchaban a un predicador nacido en Judea decir: no, es que no podemos tener ningún contacto con los gentiles, ellos se sentían como que y no se identificaban con Pablo. Es que Pablo defiende demasiado a los gentiles. No se identificaban con Pedro. Es que Pedro es muy conservador. Así que había otro judío también que había nacido fuera de Judea, Apolo. Ese me suena, ese me entiende. Ese es el mío. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y había un cuarto grupo de personas, porque resulta que no les gustaba lo que Pablo decía. Es que yo no estoy de acuerdo con Pablo. Pero veían a Pedro y decían: no, es que yo no nací en Judea.
Y luego veían a Apolos y decía, es que habla tiene un léxico muy refinado. Ese hombre, uy, no, eso mejor dicho yo no lo entiendo. Así que decían, ni con Pablo, ni con Pedro, ni con Apolos. Yo no le hago caso a ninguno de esos. Es que al final del día, yo solamente creo en Cristo y el maldito el hombre que cree en el hombre. Así que decidieron que a ninguno, solo a Cristo. 4 grupos. Ya eso es un problema, ¿correcto? Pero el problema se incrementaba cuando yo, que soy seguidor de Pablo, me encontraba con alguien que era seguidor de Pedro. Y entonces yo me daba cuenta que esa otra persona seguía a Pedro. Y yo le decía, uy, no, usted es como medio retrógrado, ¿no? Usted todavía cree en la ley. Uy, no. Usted es como esos evangeloides, ¿cómo se dice? Y entonces el otro decía, uy, un progre. Usted de esos progres. Y empezaba uno a despreciarse con el otro, ¿me entiende? Y empezaban a mirarse feo. Ahí estaba la otra iglesia. ¿Lo nota o no lo nota? Porque se encontraba el que creía en que todos podemos acercarnos a Jesús, con el que creía que solo los circuncidados. Y entonces el primero le decía al otro, no, es que usted es fanático, moralista, religioso. Y el otro le contestaba, no, pues ¿qué hacemos con el neoliberal? Progresista, marxista, comunista, eso le echan de todo a uno. Y en lugar de haber coinonía, la iglesia se maltrataba. 4 grupos, dañándose unos a otros. Y esto no lo propició el liderazgo de la iglesia. Fueron los mismos creyentes que poco a poco se empezaron a identificar unos con otros. Y en la medida en que identificaban una línea, entonces comenzaban a despreciar a los que pensaban distinto. Y con ese desprecio también traían daño. Como se ha traído daño en la vida de algunos de ustedes cuando por X o Y razón han sufrido desprecio en la iglesia, han sufrido maltrato. Seguramente alguien acá sabe lo que es que un pastor le diga pecador, pecadora. Yo me acuerdo en la época en que yo presté servicio militar en mi país, me tocó ser soldado 1 año. Y me acuerdo que duré 1 mes y medio sin poder ir a la iglesia porque estaba en la etapa de entrenamiento. Cuando terminó la etapa de entrenamiento, lo primero que yo hice fue pedir un permiso un domingo para ir a la iglesia del pueblo donde estaba. No estaba prestando servicio en mi ciudad, sino en un pueblo alejado. Pero yo quería ir a la iglesia, yo no veía la hora de ir a la iglesia. Y me dieron permiso. Y yo estaba emocionado porque iba a ir a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, por fin. Y cuando llego, es un templo pequeño, la congregación muy bonita, terminó la alabanza y usted no va a creer lo que va a suceder después, pero pasó. Sale el pastor y dice, yo quiero que el hermanito fulanito de tal pase para acá. Y hacen pasar al hermanito fulanito de tal. Quiero informarle a la iglesia que nuestro hermanito fulanito de tal, que estaba en disciplina por haber cometido adulterio con la hermana fulanita de tal,
ya queda libre, ya cumplió su disciplina, ya no está en pecado. Eso había sucedido 2 años atrás y yo me enteré. 2 años atrás había sucedido y todavía la hermanita la señalaba, cometió adulterio con ella, pero ya pasó. Alguien ha podido ser víctima de una situación similar, donde tropiezas y lo que te vas a encontrar es el dedo de alguien que te está señalando, pecador, pecadora. Lo triste de esto es que hay la creencia a considerar que eso es lo que Dios nos está pidiendo, que nos señalemos unos a otros y nos destrocemos unos a otros, como lo hacía la iglesia en Corinto, a lo cual Pablo les dijo, no hagan eso. Como lo hacía la iglesia en Antioquía, a lo cual Pablo también le dijo a Pedro, no haga eso. No haga eso. Eso atenta contra el verdadero evangelio, le dijo Pablo a Pedro. Porque hay un evangelio puro que nosotros como iglesia deberíamos promover. La otra iglesia no promueve ese evangelio puro. Y ese evangelio puro es que el Señor Jesús vino a darnos vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Pero como la otra iglesia es tan difícil de definir, cuando le hablaba de la reina Victoria, quien estableció que ella era hereje eran los directivos, la institución en general. Pero cuando le hablo de los 4 grupos en la iglesia de Corinto, eran los creyentes. Ningún apóstol estaba vinculado en esto. Ningún pastor estaba promoviendo, síganme a mí. Eran los creyentes los que empezaron a generar esa división y los que empezaron a despreciarse unos con otros. No puedo decirte que la otra iglesia está caracterizada por el pastor o por el concilio, o que está caracterizada por el creyente, porque sabe, hay un problema que complica el escenario. Y aquí es donde yo me empiezo a enredar yo mismo. Perdóneme si yo no le logro explicar esto, es porque yo estoy enredado. Porque resulta que la otra iglesia es la misma iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Porque resulta que la otra iglesia puede ser ese miembro que un día está orando, clamando y pidiendo, y al otro día está diciendo, los que no oran no son santos y no merecen estar a mi lado. La otra iglesia puede ser ese pastor que está aquí postrado, tirado al suelo así, clamándole a Dios, y otro día puede estar diciéndole a una persona, lárguese de esta iglesia que no lo quiero volver a ver. Porque resulta que la otra iglesia es el resultado no de lo que Cristo hizo por mí, sino de lo que yo dejo que de mi corazón gobierne. El problema es que le pongo el tinte espiritual. El problema es que le pongo el remoquete de bíblico. La Biblia dice. El problema es que lo adorno con investiduras. Soy el pastor el que está diciendo esto y yo tengo la razón. Y por eso, en ese momento me convierto en la otra iglesia. Pero la otra iglesia no es diferente a la iglesia que Cristo vino a constituir. La otra iglesia surge cuando yo dejo que mi corazón gobierne sobre lo que tengo que hacer en la vida de otras personas. La otra iglesia surge cuando le doy vía larga
a mi ego. El santo soy yo, ustedes son pecadores. En la historia hay un periodo de tiempo en el que comenzó a establecerse alguna definición sobre lo que era la santidad. Que reflexionaran en la santidad, maravilloso, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero por definición, al establecer que santidad es apartarse de, separarme para Dios, entonces algunos creyentes llegaron a la conclusión que para ser santo tengo que apartarme del mundo. Y uno dice, pues es que eso es la santidad. Sí, pero es que ellos lo interpretaron literal y se apartaron y se fueron al desierto y se metieron en cuevas y surgieron los ermitaños. Hay una palabra un poco más complicada para esa práctica. Surgieron los anacoretas. Y pudiese uno creer que, ok, pues, está bien, pues. Si crees que yéndote al desierto vas a ser más santo, dale, pues, vaya, Dios le bendiga. El problema vino cuando estas personas que apartándose al desierto consideraban que sí estaban alcanzando la santidad, comenzaban a interactuar con otros creyentes. Por ejemplo, se citaron concilios para que vinieran creyentes, líderes de la iglesia de distintas partes, y aparecían los anacoretas. Pero ellos no aparecían para brindar una opinión, no. Ellos aparecían piedra en la mano para exigir que su criterio sea tenido como el criterio santo, porque los demás son terrenales que no se han apartado. En cambio yo sí. El mismo que se apartó al desierto buscando agradar a Dios, ahora está tomando una piedra para exigir que nadie más tenga una opinión diferente a la que él tiene. Y eso es la otra iglesia. Porque si realmente te apartas para Dios, te das cuenta que el Señor, primero, no quiere que tu luz se esconda, y segundo, no tiene ninguna intención de que lo que tú digas sea único y excluyente. ¿Alguien me está escuchando? Porque te estoy diciendo que la otra iglesia está en medio de nosotros. Porque te estoy diciendo que a la par que se está levantando la iglesia de Dios, la otra iglesia está allí. Y en algún momento de mi camino he sufrido por el trato de un creyente de la otra iglesia, por el trato de un pastor de la otra iglesia. Y en algún momento de mi vida he escuchado el desprecio que un creyente de la otra iglesia le hace a otro creyente. Y algunos concluyen, la iglesia es terrible. ¿Cómo hago para explicarte esta paradoja? Esa no es la iglesia. Aunque el creyente está en la iglesia, pero lo que él está haciendo es propio de la otra iglesia. ¿Cómo hago para explicarte que yo puedo profesar la fe, pero es mi decisión si dejo que Cristo reine en mi vida o que mi ego gobierne mis acciones? ¿Cómo hago para mostrarte que el Señor permite que la otra iglesia esté allí? No porque quiera hacernos daño,
sino porque finalmente Él quiere mostrarnos cómo su misericordia alcanza a justos y a injustos. Y entonces, ¿qué hago con las heridas que me han propiciado en la otra iglesia? Lo que pasa es que si realmente queremos pertenecer a la iglesia verdadera, entonces tenemos que recordar que Jesús nos habló sobre esto. Y Él nos dijo que cuando nos hirieran en una mejilla pusiéramos la otra. Y Él nos dijo: ¿qué gracia tiene que ames a los que te aman? Perdóneme si lo voy a mencionar en colombiano. ¿Cuál es el chiste que ames a los que te aman? ¿De qué se trata? Tienes que aprender a amar a los que te hieren. Entonces déjenme volver a esa otra iglesia que estaba en Antioquía y a esa otra iglesia que estaba en Corinto. Porque cuando Pablo vio el comportamiento de la otra iglesia en Pedro, él no dijo: uy, qué hipócrita, y eso que es el apóstol, yo me voy. Pablo siguió haciendo parte de la iglesia, porque sabía que el comportamiento de Pedro no era lo que Dios nos había mandado a hacer. Lo estaba haciendo el apóstol. Lo estaba haciendo la cabeza más visible que tenía en ese momento la iglesia en Antioquía. Pero eso no era lo que Dios nos había llevado a hacer. Lo puede hacer el sagrado obispo, el sagrado apóstol. Pero lo que está haciendo es de la otra iglesia. Por lo tanto, yo sigo creyendo en Dios y sigo creyendo en su iglesia. De pronto estoy hablando con alguien que ha sufrido por la otra iglesia. De pronto estoy hablando con alguien que siente que ya no puede confiar en la iglesia. Todos son iguales. Eso me hace recordar cuando el adolescente o la adolescente tiene una decepción amorosa. Todos los hombres son cortados con la misma tijera. Sí, pasamos por ahí. Pero un día descubrimos que no todos los hombres o no todas las mujeres son iguales. Y un día tendrás que descubrir que la otra iglesia no gobierna el pensamiento de la iglesia del Señor. Que la imposición que algún ministro ha hecho no es lo que el Señor quiere que suceda en nosotros. Que la manera como alguien te ofendió, como te insultó, como te maltrató, como te despreció, no es lo que el Señor quiere que suceda. Lo que hace la otra iglesia, aunque es parte de la iglesia, no es parte de lo que Dios tiene para la iglesia. Es parte de lo que somos como seres humanos. ¿O no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta cuando te levantas en medio de cualquier ambiente comunitario y dices: yo soy demócrata? Alguien republicano te va a mirar feo. ¿O no? ¿O no te has dado cuenta cuando en medio de tu familia dices: soy hincha de la América? Algún hincha de Chivas te va a mirar feo. Porque eso no es parte de la iglesia, es parte de mí como ser humano. Yo lo llevo a la iglesia y eso es la otra iglesia. La otra iglesia se caracteriza por mi humanidad. En cambio, la iglesia de Cristo se caracteriza por la esencia de Él en ella. Yo no puedo decirte que estas cosas no van a suceder. Puedo decirte que no son parte de lo que Dios quiere que suceda. Y entonces ahí yo tengo que tener capacidad para mirar más allá de lo que está pasando, como lo hizo Pablo.
Porque Pablo tuvo la firmeza de decirle a Pedro: esto no es parte del evangelio que Dios quiere que se mueva. De pronto alguien también me está escuchando en redes sociales y sabe y se ha sentido víctima de la otra iglesia. Razón por la cual se concluye con facilidad: no vuelvo a la iglesia. Razón por la cual se concluye con facilidad: nunca más vuelvo a creer. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero eso tampoco es parte de lo que Dios quiere que suceda en mí. Porque al final del día, lo que la otra iglesia hace en mi vida puede llevarme a crecer. 2 casos le mencioné de Pablo, ¿lo recuerda? Cuando Pablo aceptó al Señor, ningún creyente le creía. Y todos decían: no, como este que era, nos apedreaba, este era asesino, este nos llevaba a la cárcel. No, yo no le creo. Muchos lo rechazaron. Muchos lo miraron feo. Pablo sufrió la otra iglesia. Pero Pablo es uno de los apóstoles más destacados en la historia de la iglesia, porque él entendió que eso era para crecer. Y yo creo que alguien necesita entender lo mismo el día de hoy. Lo que has atravesado, lo que has vivido, se puede convertir en oportunidad para crecer. Y para que al final del día logremos que la otra iglesia merme, para que Cristo crezca. ¿Qué tal si cierras tus manos?